la idea de esta presentación es daros a conocer un estudio real, esto es interesante, desarrollado por la Universidad de Harvard, sobre la productividad o los aspectos cognitivos de los empleados en distintos ambientes de trabajo. El valor de esto realmente está en cuál es el comportamiento medido y testado de un determinado tipo de personas que ocupan esos edificios de oficinas en la realidad. Es decir, cuando yo someto a distintos cambios en las condiciones ambientales, concentración de CO2, partículas disueltas, COVs, distintas condiciones, y qué resultado tienen con unos test sobre la productividad. Ese es el objetivo de esta presentación. ¿Vale? Bueno, introduciros esta división de la Universidad de Harvard. La misión de este centro es ayudar a entender a la gente la importancia de la salud para desde luego para todas las generaciones, y que depende sobre todo de esas condiciones ambientales y que debemos hacer todo lo posible para protegerla. Fijaros lo que esconde este concepto. Pasamos más del 90% del tiempo en espacio. ¿Espacio de qué? Espacio de oficina, espacio de centro comercial, espacio de casa, espacio industrial, todos estos son espacios, distintos tipos de espacios, y nosotros pasamos mucho tiempo ahí. No estoy refiriéndome solamente al espacio laboral durante las 8 horas de jornada laboral. Me refiero realmente a la posibilidad de unificar o unir todos los tiempos, y si juntáramos todos haríamos más del 90% de nuestro tiempo protegidos en espacios interiores. Fijaros, edificios saludables, gente saludable. La idea es presentaros este estudio sobre las funciones cognitivas, los niveles de exposición a CO2 y ventilación. Una cuantificación económica, que yo creo que es interesante que tengamos ese retorno, es decir, qué impacto tiene a nivel económico en productividad. Y luego, a petición un poco de Tomás y aire limpio, la idea de contaros cuáles son las tendencias de mercado o en qué estado está la evolución actual. ¿Vale? Este es el estudio. Totalmente accesible, gratuito, además sin ánimo de lucro. Quiero decir que la Fundación lo está donando para que haya y sea accesible a todo el mundo. Eso significa que, de alguna manera, cada vez que los descargamos y estamos difuminando o estamos extendiendo esa comunicación, ese conocimiento, estamos realmente cumpliendo la misión de este grupo de investigación. ¿Vale? Ahí tenéis la dirección, donde es totalmente descargable, y tenéis la gran suerte o la gran ventaja de que hemos hecho esa labor previa y ahora os la vamos a contar. Vamos a contar un poco cómo está hecho el proceso, qué tiene y cuáles son las conclusiones. ¿Vale? El objetivo del estudio es evaluar el impacto en la productividad humana en entornos de calidad ambiental interior, entornos controlados, y lo vamos a visualizar con distintos tipos de entornos, ¿vale? Verdes y convencionales. Cuando digo convencionales me refiero a un edificio tradicional de oficina, y cuando digo verdes me refiero a un edificio probablemente con cantidades de ventilación o controlabilidad de los sistemas de climatización incrementada, ¿vale? El método, básicamente son 24 participantes que pasan 6 días en ambiente controlado de espacio de oficinas con test ciego. Es decir, ellos no saben en cada momento en qué condiciones ambientales están. De tal manera que podemos pensar que la ventilación se ha incrementado, pero el flujo de aire sigue siendo el mismo. Lo que se ha hecho es cambiar la mezcla de toma de aire exterior con el aire de retorno, ¿vale? De tal manera que la velocidad del aire, las difusiones, todo es exactamente igual. Nadie percibe diferencias entre un edificio convencional o un edificio green. Se crean 3 ambientes: ambiente convencional con alta concentración de CVs, green con baja concentración de CVs y green plus con muy baja concentración y ventilación incrementada, ¿vale? Son 3 ambientes, ¿de acuerdo? Pues vamos a verlo. ¿Cómo son los participantes? Tenemos 24, adicionalmente se plantearon en el estudio 26 de respaldo, formado desde luego por gente, arquitectos, diseñadores, programadores, ingenieros, gente de marketing, profesionales, distintos managers. Población, media de la población, 42% mujeres, 42% hombres, 58% mujeres. Edad media, 41 a 50. Estudios universitarios, más de la mitad. Con puestos de responsabilidad y directivos en el 21%. Eso sí, se excluyeron, eso es importante decirlo, se excluyeron fumadores y gente con asma, para no cambiar la mezcla. Aquí tenéis una extracción de, bueno, veis ahí los porcentajes.
a modo bueno, tener cuál es la muestra poblacional. Fijaros, 24 participantes durante 2 semanas. Esto no se hace, empezamos un lunes y terminamos un viernes, no. Se va un martes, un miércoles y un jueves. Se espera una semana y se va un martes, un miércoles y un jueves. Para evitar influencias tipo fin de semana, para evitar influencias tipo empiezo la semana, de tal manera que empezando martes, miércoles y jueves, en teoría, ese tipo de aspectos se solventan. Horario laboral de 9 a 5. ¿Dónde se realiza? Es curioso, en Siracusa hay un estudio creado por Carrier, bueno, es un edificio además de investigación creado por Carrier, que es el centro de excelencia para ellos, y es donde se realizan las pruebas. Pero básicamente es que la idea es que tiene cubículos similares, misma pintura, moqueta, ordenador, acceso a internet, llamadas, impresora, todo exactamente igual, pero con un ambiente controlado. Se hacen 45 minutos de descanso, entre las 12 y las 12 y cuarto, y el test cognitivo se hace a las 3 de la tarde. Es decir, después de una jornada laboral, ahora te voy a hacer un test cognitivo, donde voy a hablar una serie de cosas que ahora vamos a contaros. ¿Vale? Como hemos dicho, se simulan 3 ambientes: convencional con alta concentración de COVs, Green con baja concentración de COVs, Green Plus con muy baja concentración y ventilación incrementada, y las variables son las siguientes. Pues fijaros, en el edificio convencional nosotros estamos hablando de 10 litros por persona, que es lo que teníamos en el RITE hasta hace nada. En el edificio Green tenemos también 10 litros por persona, pero tenemos más baja concentración de CO2. Y en el edificio Green Plus tenemos 20 litros por segundo por persona, o sea, lo equivalente a 40 cubic meters per person. Los 20 litros es ventilación incrementada. Está por encima del RITE, por encima de valores del RITE. Y concentraciones muy bajas de CO. ¿Cómo logramos las concentraciones de CO? Pues básicamente utilizando superficies, 56 metros cuadrados de melanina, material vinílico en 64 pies cuadrados, adhesivos, productos de limpieza. Es decir, lo que vamos haciendo es adicionar productos típicos de la oficina a ese espacio donde luego se van a hacer los tests. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis en esta tabla es un poco, es el resumen de todo, de esos espacios. Fijaros que en la parte superior tenemos los días. El primer día, ese martes, es un día en un espacio green. El segundo día es el miércoles en un moderate. El día 3 es un high CO2. Y luego empezamos otra vez el cuarto día, que sería la semana siguiente, martes, jueves, viernes. Martes, miércoles y jueves, ahí tenéis los distintos días. Tenéis los valores de la concentración, ¿vale? Y empezamos el jueves día 11. Estamos hablando el día 11 de... Esto es 2014. Perdón, estamos hablando del día 4 de noviembre de 2014. Día 5 de noviembre del 2015, aquí tenéis todos los días, ¿vale? Se van simulando. Digamos que estas son las condiciones, estas son las pruebas que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo hacemos el test cognitivo? Esto realmente es algo bastante novedoso en cuanto a la forma de hacerlo, porque yo en las investigaciones que hemos podido hacer nunca habíamos encontrado un estudio tan claro y tan directo a la hora de realizar esta metodología. Y la verdad es que es interesante. Y os lo voy a contar cómo se han simulado situaciones reales de distribución, de construcción, de recursos humanos, de ventas, de financiero. Realmente el test se hace a las 3 de la tarde después de una jornada de 6 horas y se utiliza un sistema, un software llamado Strategic Management Simulation. Los escenarios están diseñados para capturar los patrones de respuesta. Pues se miden niveles básicos de actividad, la capacidad para tomar decisiones, el nivel ampliado de actividad, capacidad para tomar decisiones en conjunto, nivel de actividad orientado a la concentración, para resolver una tarea, respuesta en situaciones de emergencia, el tiempo en localizar la información, tiempo en resolverlo, gestionar múltiples decisiones, integrar soluciones óptimas. Digamos que es una metodología. Ellos lo que han visto es, vamos a ver cómo esas actitudes se van a reflejar. Si tenéis un poco de curiosidad, podéis entrar en la página web de Strategic Management Solutions y ahí veréis, pues esto es una típica pantalla o pantalla inicial en la que una voz te va contando cuál es el proceso. Básicamente lo que te está diciendo es, usted es el directivo de una empresa en la que usted necesita decidir cuáles son las oficinas de venta en función de una serie de parámetros. Toda esa información te llega, tú la asimilas y tomas esas decisiones. Lo mismo con la capacidad para producir o para implantar un sistema, una planta de, pues más a nivel de construcción o más a nivel de project management o a nivel de arquitectura. Reúnes una serie de informaciones y tomas una serie de decisiones. O lo mismo, pues, con un tema más quizás financiero, ¿no? Pues cómo organizar el cash flow de una empresa o qué características, provisiones tengo que hacer, cómo
Bueno, pues son distintos escenarios que te van contando y tú tienes que resolver. Vamos a ver la puntuación y vamos a ver los resultados. Os he traído los resultados de una manera escrita, pero yo creo que la siguiente es quizás más importante o más interesante porque es mucho más visual. Fijaos, el promedio de las puntuaciones cognitivas fue un 61% más alto cuando las condiciones son green y un 101 más alto en aquellos 2 días donde estábamos en el edificio Green Plus. Se observan mejores respuestas en crisis, que es una situación que el programa es capaz de simular, mejores respuestas en uso de información, en estrategia, y todos son indicadores de del nivel de función cognitiva superior para la toma de decisiones según un estándar que se organizó. La verdad es que no soy un experto en ese aspecto, pero sí he podido investigar algo y creo que es un estándar, digamos que, aunque es un punto de referencia. ¿De acuerdo? La respuesta en las crisis, las puntuaciones fueron un 97% mayores en un convencional. Sobre el uso de la información, las puntuaciones en el Green y en el Green Plus fueron mucho mejores, fijaros que estamos hablando casi de un 300%. Es decir, que si yo realizo esa toma de decisiones y ese uso de información en un ambiente de más calidad, mi respuesta de mi sistema, de todo, de mis 5 sentidos y mi capacidad cerebral, funciona mejor en ese ambiente, soy más productivo. Y, bueno, pues somos capaces o son capaces de planificar y tomar mejores decisiones que en un ambiente convencional. Sí, la verdad es que, fijaros, aquí tenéis los resultados. Aquí, independientemente de todas estas variables que probablemente habría que entrar en la valoración de qué sesgo tienen, cuál es una serie de valores estadísticos, si yo únicamente me fijo en el average que tengo aquí entre el edificio Green Plus, Green y convencional, abajo aparece una tasa que es el R cuadrado, que es la desviación de la media. Creo que está en un 80%, es decir, que somos capaces de predecir con un 80% de exactitud, 20% de error, estas condiciones. Y aquí tengo todos esos valores. Fijaros, de forma gráfica, esas actividades básicas de recogida de información, actividad aplicada, la capacidad de orientación a tareas, el tiempo de respuesta en crisis, la búsqueda de información, el uso de esa información, cómo soy capaz de ver de forma conjunta la mejor solución y cómo planteo la estrategia. Y aquí tenéis los distintos niveles de cuáles son las puntuaciones en distintos dominios cognitivos de esas respuestas. Yo creo que es un estudio bastante interesante, es desde luego disponible para todo el mundo y sí establece un poco cuál es la tendencia, ¿no? Pero que es una tendencia que, como bien decía Tomás, ya llevamos tiempo viendo. Y ya se ha podido demostrar. Pasamos ahora a la segunda parte. No sé cómo vamos de tiempo, pero lo que sí hemos hecho ese ejercicio, y os lo vamos a contar, en esa cuantificación económica de la productividad en el ambiente laboral de oficinas, porque realmente lo que queremos ver con esto es qué impacto tiene realmente en el trabajo, en el día a día, estos ambientes controlados o estas mejores o ventilaciones incrementadas o mejoras de las condiciones de trabajo. Fijaros. Para eso hemos hecho un ejemplo, y es un ejemplo que yo muchas veces utilizo en las formaciones y que es interesante que lo consideremos porque muchas veces no nos damos cuenta de esto. Yo, si os hiciera una pregunta, y la pregunta sería una pregunta totalmente objetiva y blanca, si yo os pregunto cuál es el mayor coste en un edificio de oficinas, de todas las respuestas vamos a ver ahora cuál es la solución. Porque hay muchas. Hay gente que dice, pues es la climatización, pues es el mantenimiento, pues son los ascensores, pues son 1000 cosas. Vamos a verlo. El mayor coste en un edificio de oficinas. Supongamos que una empresa quiere alquilar 1000 metros cuadrados. ¿Vale? Calcula que aproximadamente son unos 100 empleados. Esto corresponde bastante bien con la seguridad en caso de incendio. O sea, limitación de una persona cada 10 metros cuadrados. Estamos en un centro financiero y estamos hablando de una renta de unos 20 euros al mes por metro cuadrado. El consumo eléctrico os lo digo yo. 3 euros mes por metro cuadrado. Eso es un estándar. Puede subir o bajar, pero más o menos ronda esas cantidades. Salarios y costes sociales, 65.000 euros al año. Pues es probable, con esa renta y ese tipo de oficinas, podremos estar en eso o en más. Pero vamos a hacer la media. Ahí hemos considerado los sueldos, contratos, y también los costes sociales, seguridad social y demás. Fijaros. Si yo hago ese ejercicio, haciendo ese ejercicio, me doy cuenta de que el mayor coste, pero con diferencia, son sueldos y salarios. No es la renta, no es la energía, son sueldos y salarios del orden del 95-96%. Y es un ejercicio que lo puede hacer cualquiera, bien sencillo.
De verdad, ¿cuántas veces, la pregunta es, cuántas veces los sueldos y salarios contienen a la renta? Fijaros, estudios que de verdad que no son tampoco sobre absentismo, sobre presentismo, sobre improductividad, revelan que cualquier coste asociado al absentismo, a la falta de retención, a la improductividad, tiene un impacto directo en la empresa, en el mayor coste operativo. Con lo cual, a veces estamos muy luchando con esas rentas bajas, tal, pero sin embargo no nos damos cuenta de que realmente el objetivo es ser más productivos y ser más rentables. Y es un sentido bastante lógico. Vamos a hacer el ejercicio siguiente. ¿Cuántas veces la productividad contiene a los salarios? Pues fijaros, hemos cerrado un salario de unos 65.000 euros al año. La productividad esperada por la empresa puede estar en torno a los 130.000. Hay empresas que tienen 200.000 euros y hay empresas que están en los 85.000. Hemos considerado una media, 130.000 euros al año. Es decir, el empresario espera vender por valor de 130.000 euros al año cuando está pagando en sueldos y salarios 65.000. Es el ratio lo que nosotros llamamos el FIAR, ¿vale? Es más del doble. Todo lo que incremente la productividad, el acceso a luz natural y vistas, las mejoras de las condiciones ambientales, reduzca el absentismo, la rotación, reduzca enfermedades, todo eso va alineado con la productividad. ¿Y es tan difícil? No. La inversión no es tan grande para conseguir eso. Fijaros, si yo tengo que centrarme en, fijaros la pregunta, ¿cuántas veces la productividad contiene a la renta? Los inquilinos, ¿debemos basar las decisiones de emplazamiento en la renta? Yo creo que debemos de basar las decisiones en el espacio de calidad, en los edificios que se pueden financiar, no tanto en la renta. Hacerlos, hablabas antes de que sean más atractivos, más apetecibles, por eso lo son. Estamos hablando de coste de absentismo, de rotación de enfermedades, de mejora de la capacidad de concentración, de las decisiones, cómo resolver una tarea, la respuesta a situaciones de emergencia, el tiempo. Estamos hablando de personas, estamos hablando de respuesta humana, respuesta biológica a determinados aspectos medioambientales, pero no por el exterior, sino por las condiciones interiores en las que yo trabajo. Y eso es lo importante. Si yo tengo que localizarme y estoy buscando un edificio de 1.000 metros, estoy buscando 1.000 metros cuadrados en un edificio, ¿qué voy a buscar? ¿Un convencional, un green o un green más? Aquellos edificios que contengan esas bondades para los ocupantes serán mucho más atractivos, porque detrás de eso hay un concepto de rentabilidad. Para terminar, vamos a ver las tendencias de mercado, ¿no? Que habíamos hablado de esto. Fijaros, hay una tendencia importante ahora entre el green y el well. De la misma manera que el green y el concepto del green estaba muy asociado a los edificios, a cómo construyo, cómo gestiono la energía, cómo gestiono el agua, los residuos, los materiales, todos esos aspectos que reúnen ese concepto de sostenibilidad que es muy amplio y difícilmente medible, razón por la cual tenemos herramientas tipo BREEAM o tipo LEED para medir eso, cuantificar eso y dar transparencia al mercado. Empieza a haber otro movimiento muy importante que es también las personas, es decir, la salud y el bienestar de las personas. Cómo las personas en esos edificios recuperan o consiguen mejorar su calidad de vida. Ese es el concepto que hay en WELL. Y cada vez están más entrelazados. Por un lado puedes tener un edificio con buenas condiciones, pero también tienes que dar aspectos WELL para la gente que lo ocupa. Esta es la velocidad de crecimiento a día 29 de febrero de 2016 en España, en edificios BREEAM y en edificios LEED. Fijaros el crecimiento que está teniendo, tanto un aspecto como otro. Sí es cierto que, bueno... me llama mucho la atención que dentro de la crisis que no han parado de crecer. Claro, porque yo creo que tienen esa mejor respuesta. El activo sostenible es un activo más líquido, es un activo de más valor, se alquila mejor, se vende mejor y por lo tanto es un acierto a la hora de la inversión. Y en cuanto a costes, de verdad que tal y como estamos en condiciones de construcción en España con las normativas vigentes, que muchas veces son adaptaciones de normativas no europeas, sino normativas que se copiaron del modelo americano, BOE2, estoy hablando del Calendar, del ICUE, de todos estos programas, cumpliendo normativa es fácilmente alcanzable este tipo de certificación. Más o menos un edificio, o sea, porcentualmente, ¿cuánto puede ser más caro un edificio convencional? Vale. O sea, que tienes que cumplir RITA, que ya es... Eso es. Pues es muy importante en ese análisis saber cuándo hacemos esa inversión. Es decir, si la planteamos desde el principio, es decir, vamos a hacer un edificio sostenible, probablemente el coste sea muy bajo. Y cuando digo muy bajo, sea menor del 1%. O sea, no es caro con respecto al monto total de la construcción. Y esto es un dato objetivo real que ya hemos contrastado. O sea, que es que no es una estimación.
ya está contratado. Ahora dependemos también del nivel. Hay propiedades que dicen, yo quiero llegar a un platino, eso sí, voy a colocar un muro cortina impresionante. El muro cortina a nivel estéticamente puede ser, y entiendo que la decisión sea estética, pero energéticamente no es muy bueno, o sea, nos penaliza. Ese tipo de aspectos hay también que tenerlos en cuenta en la ecuación. Bueno, pues ya para terminar, sí, yo creo que en un tiempo hemos más o menos cumplido y yo no sé si vosotros tenéis alguna pregunta o algo que podamos contestaros. Y bueno, pues nada, agradeceros desde luego vuestra presencia.